Bienvenidos nuevamente al Diplomado de Seguridad del Paciente. El módulo que nos corresponde es cómo involucrar al paciente y a sus allegados en la seguridad, haciendo que participen activamente de su cuidado. Este tema es muy importante y se encuentra relacionado en los paquetes instruccionales del Ministerio de Salud y en la norma que nos aplica en el Sistema Único de Habilitación con la resolución 3100 del año 2019, en el cual nos dice que es necesario que exista una relación de corresponsabilidad entre los pacientes y los profesionales y quienes lo cuidan para poder minimizar y potenciar las barreras de seguridad, pretendiendo al máximo evitar que ocurran los incidentes o los eventos adversos dentro de una institución de salud. ¿De qué hemos aprendido entonces frente a esa corresponsabilidad? En el tema anterior habíamos revisado que muchas de las acciones que se han tomado en la gestión, análisis, seguimiento y evaluación de las atenciones inseguras las hemos sacado del sistema aeronáutico. Es importante entonces volver a resaltar que en el avance que se ha tenido en salud, en el tema de seguridad del paciente, es una lección que hemos aprendido de la aviación, donde ellos se permitieron que los usuarios afectados participaran directamente del análisis, fueran unos críticos del sistema de la aviación y que además pudieran tener una mirada constructiva y proactiva frente a lo que les había ocurrido. Entonces, el sistema de salud a nivel mundial con la OMS ratifica que el programa de seguridad del paciente tiene que estar identificado directamente con la cultura de seguridad, las experiencias exitosas de otros sectores y la conciencia que se tiene desde el nivel institucional, desde el nivel del personal de salud y de los usuarios de participar conjuntamente en pro de lograr que se eviten los errores de diagnósticos, los daños de los pacientes, los incidentes y se construya un mejor actuar frente al tema. Señala la historia del tema de seguridad que es bueno preguntarse qué tan evidente o qué tan alta es la comunicación entre las partes que interactúan. Según esta montaña, este iceberg, podemos mirar que solo una pequeña parte sobresale en lo que hace referencia a lo que el paciente conoce, se le ha dicho o percibe frente a la patología. Pero en realidad, lo que no se ve es todo lo que calla el personal de salud, es todas las fallas que se han determinado y se han identificado como fallas latentes y que los pacientes no alcanzan a conocer, por lo cual no hay una integralidad en esa comunicación entre el paciente, el sector salud, los profesionales y permite de una manera muy poco diligente señalar cuáles son las fallas que existieron, cómo comunicarlas y cómo mejorarlas en la institución. Dice la OMS en la Alianza Mundial que no debería producirse nunca un evento adverso si se tiene el conocimiento necesario para prevenirlo. Es la cultura de la seguridad. Es aquí donde es importante la interacción entre todas las partes y que no solamente la institución considere importante mejorar competencias, habilidades y destrezas de su personal de salud, sino cómo lograr
que los pacientes, sus cuidadores, sus familias se integren en esa cultura de seguridad como un modelo de barrera y de participación que de una manera corresponsable evite la presencia de una atención insegura en la atención que se le brinda, bien sea en un consultorio, en una IPS o en cualquier sitio donde el sector salud se encuentre presente. ¿Cuál es entonces lo importante de resaltar como una triada de mejora continua frente al tema de seguridad del paciente? Y es, nosotros como personal de salud los cuidamos. Nosotros como personal nos cuidamos. Ustedes también como usuarios, cuidadores, se cuidan. Es la tercera que dice, me cuido. Entonces, esta triada siempre debe estar presente en la construcción del tema de seguridad del paciente con corresponsabilidad del usuario. Entonces, nosotros los cuidamos, nos cuidamos y me cuido. Cuando esta argumentación se entrelaza, muy probablemente exista una cultura que va a minimizar la presencia de un incidente, de un evento adverso, o si ha ocurrido, el impacto sea menor a lo que probablemente haya podido ocurrir si no se hubieran tenido las barreras suficientes de atenuación de lo mismo. Entonces, acá existen tres temas importantes de resaltar, que es el autocuidado, el autocontrol y la resiliencia. ¿Por qué son importantes de tener en cuenta en esa dinámica de hacer partícipe del diagnóstico y de la prestación del servicio al usuario? Porque cuando existe un autocuidado, estamos reconociendo que ese usuario tiene unas prácticas cotidianas sobre las cuales él decide y que las realiza para tener entonces un cuidado de su salud, que las ha aprendido a través de toda su experiencia en toda la vida y decide qué le permite sentirse mejor en sus actividades cotidianas, qué no debe hacer porque le va a causar daño en salud, y en muchas de las realidades sociales tiene que ver con la cultura en la cual él ha crecido en su entorno y en esas diferencias socioculturales en las cuales él le ha permitido la vida desarrollarse y desenvolverse. Entonces, el autocuidado es como yo, a través de mis maneras de comportarme, respondo ante una situación de salud para mejorar mi condición y no desmejorar el resultado de la misma. Cuando hablamos del autocontrol, este hace parte del autocuidado. ¿Por qué? Está relacionado con las creencias que tengo como persona, cómo tengo y cómo manejo desde mi experiencia mi actuar frente a un evento que se está presentando. En el curso de mi salud, de mi proceso salud-enfermedad, cómo ese autocontrol me permite definir que frente a la externalidad, a la atención médica, a la cultura familiar, yo voy a actuar y voy a controlar para evitar desmejorar mi situación de salud. Y cuando hablo de la resiliencia, estoy haciendo una argumentación de que a pesar de que los factores externos actúan directamente en mi manera de responder, ¿qué hago para sentirme fortalecido o inclusive transformado de esa experiencia que pareciera ser negativa, pero que en la realidad del ser interior que manejo me ha permitido crecer como ser humano? ¿Qué quiere decir eso? Que ante una nueva presentación de un evento, ¿cómo sé levantarme, transformarme para poder hacer
que el autocuidado y el autocontrol que me he forjado me sane frente a los obstáculos de la calidad de vida y de los eventos que entorpecen mis condiciones de salud. Muy importante entonces tener en cuenta estos tres elementos que acabo de enunciar cuando vamos a construir dentro de la institución, dentro del consultorio, un modelo de cultura donde el paciente argumente sus necesidades y contribuya con su conocimiento al fortalecimiento de la prestación del servicio de salud. Hay unos deberes y unos derechos de las partes involucradas. El personal de salud, ¿qué debe tener en cuenta para coparticipar con ese usuario? Debe indagar de una manera tranquila sobre la morbilidad del paciente, sus alergias, si tiene probabilidad de caerse, qué problemas tiene con medicamentos, cómo se los toma, si tiene problemas en la piel, las alergias. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando elabora esta historia clínica y va a proceder luego de hacer la anamnesis, dar un diagnóstico que sea acorde a la necesidad de su usuario, teniendo en cuenta sus antecedentes personales. Debe explicar ese personal esos exámenes complementarios que le va a remitir al paciente, le va a solicitar. Debe explicar que si va a ir a un examen de laboratorio clínico, cómo debe prepararse, hasta qué horas puede consumir medicamentos, tomar el medicamentos antes de ir al laboratorio. En fin, todas las recomendaciones que debe presentar frente a cómo prepararse ese usuario. Y una de las partes finales de la historia clínica que es muy importante, luego del diligenciamiento de la misma, es mirar cómo al final de cada interacción con ese paciente lo educo frente a los cuidados personales y su responsabilidad en la mejora de su salud. Que si bien se le va a mandar unos medicamentos, unas terapias, él debe saber cómo las va a manejar, cada cuánto se va a tomar el medicamento, por qué vía de administración, porque el personal de salud no puede estar las 24 horas detrás de él para determinar si está tomando bien o no las recomendaciones dadas por el personal de salud. Esas recomendaciones, esa educación debe quedar claras en la historia clínica que se le han dado al usuario para poder magnificar que estamos haciendo partícipe de nuestro conocimiento al usuario como tal. El paciente que debe entonces argumentar cuando se sienta con el personal de salud, cómo debe contar, cómo está su situación de salud desde lo físico, lo mental, desde la parte social, cómo participa desde su autodiagnóstico, desde su autocontrol, cómo participa en el proceso de morbilidad que tiene, qué está haciendo para poder que el profesional le pueda luego argumentar es que usted no está haciendo de una forma adecuada este proceso y en vez de mejorar su condición de salud, está en detrimento de la misma. El que debe también, así el médico no le pregunte o no le pregunte el personal de salud, debe informar sobre las alergias, las lesiones que tiene en su piel, los medicamentos que está consumiendo, porque es muy importante, porque algunos medicamentos hacen un contraste o hacen un daño cuando se toman de manera inadecuada y sus efectos van a ser graves en el paciente. Entonces, él debe de una manera clara contarle al profesional por lo que está viviendo, qué se toma, las alergias, cómo está procediendo ante su morbilidad, si está tomando algunos medicamentos que no son enviados o remitidos o prescritos por el médico o por la odontóloga,
confiar de una manera clara que él compró algunos antibióticos que no le han sido remitidos para poder que se tomen medidas muy claras frente a cómo manejar el caso específico del paciente. ¿Cuáles son los riesgos entonces que se deben tener en cuenta de manejo de coparticipación con el usuario? Hacerlo que él haga una buena identificación, que muestre su cédula, que identifique sus dos nombres, que permita al personal de salud, desde cuando está en la línea de frente de la atención, en la atención con el usuario, cuando está con el profesional, sea acorde los datos que dio en la entrada como con el profesional, para evitar errores de identificación con los mismos. Debe hablar sobre si tiene dificultades en la marcha, si tiene problemas cognitivos, si es un paciente adulto, muy adulto y viene sin acompañante, para que pueda ser clasificado en la institución como un paciente de alto riesgo de caídas. También debe participar directamente de la prescripción del medicamento, como dijimos antes, de la manera como se le administran estos medicamentos, cómo él los va a tomar en casa, que si el médico o la odontóloga le prescribe 3 veces al día el antibiótico, él no se tome el medicamento, las 3 pastas a la vez, sino que sepa que se las debe tomar cada 8 horas, pero que se le ha explicado el horario de la toma, que no se la puede tomar con leche, que se la debe tomar después de que haya consumido algún alimento. Y las úlceras de presión son muy importantes, por eso hablaba antes de que si tenía lesiones en la piel, porque si yo tengo una lesión en la piel y estoy hospitalizada, posiblemente voy a tener una alta probabilidad de, si no tengo un cuidado especial, voy a hacer algunas úlceras por presión. Puedo presentarles entonces la importancia del usuario como barrera en la úlcera de presión cuando estoy hospitalizado. Entonces, dice que le va a recordar al personal algunas cosas muy importantes. Por favor, enfermera, déjeme el timbre cerca para yo decirle que requiero algo. Enfermera, no me han bañado, pasó la hora del baño y no me han duchado. Enfermera, no me han lubricado la piel y recuerde que tengo algunas lesiones de piel. No me han cambiado de posición. Por favor, ¿podrían ayudarme? Tengo problemas para poder asistir al baño. El pañal no me lo han cambiado, por lo cual posiblemente voy a tener algunos eritemas, alguna lesión producida por mucho tiempo la orina dentro del pañal. Entonces, miren la importancia de que un paciente conozca sus deberes y sus derechos para estar informando al personal de salud como una barrera de comunicación. Tenemos entonces una importancia y unas recomendaciones que vamos aquí a recordar de una manera muy concreta, y es, primera, cómo es la interacción comunicativa del profesional de la salud hacia el usuario. Entonces, siempre cuando llega el usuario a nuestra institución, nos debemos dirigir hacia él con el nombre con el que desea ser llamado. Es bueno recordar que existen algunas demandas para el personal de salud, porque si bien en su cédula de ciudadanía aparece con un nombre, el paciente desea ser llamado de otra manera. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando en la primera intervención que hagamos con el usuario, don Rafael, ¿cómo desea usted que sea llamado? Y ponerlo dentro de la historia clínica para que posteriormente no caigamos en la falla de estarnos comunicando de una manera inadecuada con el usuario. Debemos hacer entonces, cuando hay una ronda, hacer
la presentación al paciente del personal que lo va a atender. Decir perfectamente, él es el médico internista que tendrá que ver directamente con su situación tal, ella es la doctora Sutanita de tal, que va a estar de ronda hoy desde el horario de tal hora hasta tal hora, ella es la enfermera, la auxiliar de enfermería, esta es la terapeuta física que va a intervenir en su solución para que el paciente sienta que tiene un personal que se acomoda a su situación y le permite de una manera más transparente, cómoda y familiar interactuar con ellos. También es importante que cuando ingresa un paciente a nuestra institución, a nuestro consultorio, le hagamos conocer cuáles son las normas. Entonces, acá el baño se realiza entre las 7 y las 8 de la mañana. Usted, por favor, aquí tiene su timbre, no se levante, por favor, timbre para que sea acompañado al baño cuando vaya a ir. No se le permite consumir alimentos dentro de la institución. Por favor, dígale a su familia, a su cuidador, que él de la calle, de la parte externa, no le traiga nada para consumir, porque usted está en un proceso de un diagnóstico de una diabetes. Entonces, va a tener una adecuada alimentación dentro de la institución y si usted trae alimentos del exterior, posiblemente va a afectar y va a prolongar su estancia en la misma. Debemos demostrarle que cuando le vamos a atender, nos lavamos las manos y cumplimos con los 5 momentos de lavado de manos y que él mira que no es atendido de paciente a paciente sin que nos lavemos las manos. Eso es muy importante porque el paciente va a sentir que se le está tratando de una manera respetuosa y que no se le están pasando los microbios, las bacterias de un paciente a otro, sino que respetan la integridad que él tiene como ser humano. ¿Qué además debe hacer el personal? Escuchar con empatía a los pacientes y a los miembros del equipo. Es de muy mal gusto que cuando estamos haciendo la presentación o la intervención en la cama del paciente, los médicos se pongan a discutir o el personal de salud que no están de acuerdo con el procedimiento que se le realizó al paciente. Cuando estemos frente al paciente, todo es alegría, amor y paz. Cuando vamos a revisar qué es lo que ha pasado, es el momento de poder definir los criterios clínicos de manejo, pero no frente al paciente. Eso ocurre probablemente más de lo que quisiéramos. En esa interacción comunicativa debemos de una manera clara, sencilla, sin palabras muy científicas, explicar al paciente, a los familiares sobre cuál es su padecimiento, cuál es el tratamiento que se le va a realizar, las opciones que se tiene para proseguir. Es importante darle a conocer el consentimiento informado, explicándole en qué consiste y que él decide si lo firma o definitivamente no está de acuerdo en lo que se va a lograr. Esto aquí permite en esa interacción aclarar dudas sobre el proceso diagnóstico de tratamiento y de pronto de rehabilitación del paciente. Es obligación entonces del personal mantenerse capacitado con habilidades frente a la educación y a la comunicación con el paciente. Creemos que desde nuestra experticia y competencia profesional podemos interactuar cuando nos ha faltado muchas veces esa empatía, ese amor, ponernos en el zapato del paciente que está esperando, que nos ven como unos ídolos. Recuerden la pandemia, que somos los salvadores y ni siquiera lo estamos mirando a los ojos ni les contamos qué es lo que está pasando. Entonces, es muy importante tener una habilidad comunicativa con el paciente. Es muy, pero muy interesante y
Yo diría que desde la dinámica organizacional, la obligatoriedad de la gerencia de integrarse en el manejo de la parte misional de la institución. ¿Para qué? Para poder proveer los recursos necesarios para que el personal de salud pueda asistir y atender a este paciente, tener los instructivos, los documentos al alcance, poder auditarlos, revisar si hay adherencia a ellos o no. También se señala como interesante que esta gerencia interactúe en las rondas de seguridad del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que esté tanto el personal administrativo como el personal misional verificando los estándares de seguridad en la institución para poder definir las competencias de responsabilidad. En el segundo tema de todas esas estrategias está cómo desarrollar la comunicación entre los miembros del equipo de salud y desde esos miembros con el paciente. Entonces nos dice la literatura y el paquete instruccional que hay que evitar las jergas, el vocabulario de pronto soez o muy técnico que no le permite a este paciente entender lo que le están comunicando y puede haber un desacierto comunicativo. Recuerden que una cosa es lo que yo pienso que digo, otra cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que el paciente entiende de lo que dije. Entonces, para evitar eso, dicen las investigaciones que es muy importante recurrir a un modelo de comprensión que es el teach back, que quiere decir, yo le explico al paciente y le digo, cuénteme qué entendió de lo que yo le dije. Así fluye una comunicación entre las partes, quedo tranquila como profesional de salud del alcance de lo que comuniqué y el paciente entiende de una manera clara qué se le quiso decir en la investigación. Como tercer momento tenemos fomentar la coparticipación del usuario, de sus familias o de sus cuidadores en el cuidado de la seguridad. Aquí es muy importante conocer sin uno entrar a juzgar y eligiendo un espacio, un momento adecuado, que el paciente esté tranquilo para abordar la problemática que de pronto hemos evidenciado en el usuario que hace que él de pronto por su desconocimiento en su responsabilidad de la mejora de la conducta, en su fortalecimiento del proceso de salud, él está haciendo algo equivocado. Entonces, vamos a tener muy claro cuáles son los puntos que vamos a trabajar con ese paciente. Atender un problema a la vez, no una mezcolanza de temas. Primero atendemos en la parte de medicamentos, por qué el usuario se está tomando 2 medicamentos a la vez cuando sabe que uno debe tomarlo cuando se despierta y posiblemente el otro cuando haya tomado algún alimento, pero él argumenta que por motivo de su trabajo lo toma a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar para hacerle entender que la acción del medicamento no le va a servir si él no atiende las recomendaciones que se le está dando? Es importante entonces describir sin juzgar en el error que tiene el paciente, qué es lo que está haciendo de una manera inadecuada y cómo puede mejorarlo para poder potenciar la eficacia de ese tratamiento que se está realizando, dándole a entender que si no mejora ese actuar va a tener unas consecuencias y va a prolongar ese espacio de no mejora por su conducta frente a la recomendación dada por el personal. En esto es muy importante y resaltan las investigaciones que tratemos de empatizar, de ponernos en el lugar del paciente y para saber qué dificultades tiene en su casa. Recuerden, por ejemplo, casos de usuarios
de muy bajas condiciones económicas con una diabetes en la cual lo único que él puede tomar es agua panela. Entonces uno le debe explicar, no señor, la agua panela le va a aumentar los niveles de glucosa y va a desmejorar su condición de salud. Es mejor que no tome esa agua panela, tómese mejor un agua, por decir algo, pues, frente al argumento con el usuario, sin que lo hagamos sentir mal, porque muchas veces menospreciamos sus condiciones físicas, entorno social, el entorno familiar, y vamos a tener una respuesta agresiva del paciente hacia nosotros, como en temas de qué hago si no tengo plata, qué hago si no puedo seguir la dieta, como usted tiene y yo no. Debemos minimizar al máximo esas dificultades de comunicación, haciendo ver que él es el centro de la atención y estamos para ayudarlo. También es muy importante, como en temas como eso, pedirle entonces al usuario que nos diga cómo podríamos solucionar el problema que él tiene. Dice algo, ¿qué se le ocurre a usted que debe hacer para mejorar esa situación que está haciéndola de una manera inadecuada? O sea, en vez de nosotros argumentarle lo que debe hacer, que él diga qué debería hacer en su casa para mejorar la situación. Cuando no se acuerda cuándo debe tomar los medicamentos. Entonces, dependiendo de lo que él diga que podría hacer, uno podría también decirle, bueno, como a usted se le olvida tomar el medicamento, no podría colocar una alarma en su celular que le recuerde el horario de eso, o no podría decirle a su vecina que cuando vaya a ser a la hora le toque la puerta. Bueno, en fin, lograr que él interactúe de una manera participativa, no vertical, obligándolo a hacer algunas acciones que él posiblemente no va a atender la solución. En el cuarto, vamos a mirar que en ese mismo tema, que se deben reforzar los principios éticos frente a esa comunicación del riesgo que debemos hacer al paciente cuando vamos a compartir una decisión que se debe tomar frente a la mejora de su salud. Entonces, ¿cómo vamos a abordarlo para decirle que la prioridad de la atención es él y que junto con él vamos a tomar una decisión? Que existe un lineamiento, una cirugía que le va a mejorar la situación de salud en un 70%, pero que existe otra alternativa. Es tratando de darle a conocer desde la ética y la primacía de la autonomía del paciente, que él conozca las posibilidades del manejo de su situación de salud, que él sepa que desde la ética de la institución y del profesional prima su bienestar y la autonomía de él para la toma de decisiones. Nos habla también de la importancia de la justicia social basada en la equidad y en el uso adecuado de los recursos que existen. Sí, señor, se le va a atender, la institución le puede suministrar este medicamento. Sin embargo, si usted no tiene una mejora, probablemente deberá ser remitido a un nivel superior para que sea intervenido con una tecnología que no está en la institución. Entonces, cabe que le resaltemos la importancia de que él conozca el alcance de su tratamiento en el consultorio, en la institución, y las probabilidades que tiene de manejo para lograr una beneficencia de su actuar. Y por último, tenemos la quinta estrategia, que es la comunicación no verbal. Es importante saber que no siempre cuando hablamos estamos comunicando. Voy a recordarles que también el comportamiento que tenemos frente a no tener un contacto visual, como las expresiones faciales cuando estamos hablando con el paciente, le estamos diciendo otra cosa a lo que decimos con las palabras, los gestos,
las expresiones corporales y las posturas, como las señales, el entorno físico en el cual estamos hablando, hace que el paciente esté entendiendo otra cosa distinta a lo que estamos hablando. Entonces recuerden que con el rostro y la mímica que estamos, con el cual nos estamos comunicando, el paciente puede entender que tenemos empatía hacia él. Pero si yo me comunico con un paciente y no lo miro, y simplemente levanto la ceja, muevo la boca para un lado como diciendo, ay, qué señor tan cansón, como qué pregunta, así yo no lo diga, el paciente está percibiendo que mi actuación frente a él es desobligante, que no me gusta comunicarme con él. El contacto ocular es de las cosas más importantes en la vida personal. Cuando yo no soy capaz de mirar al otro para comunicarme, le estoy diciendo, usted no me interesa, la verdad, prefiero hacer otra cosa, miro hacia otro lado, porque esos movimientos me dicen, si yo lo miro a los ojos, le estoy diciendo, quiero contarle lo que está sucediendo. Pero hay unas miradas que cuando las bajo puede decir que no estoy muy seguro de lo que le estoy comunicando, estoy tímido frente al alcance de lo que digo, y hay otras que son dominantes y clavan la mirada en el usuario y no le generan la confianza de la empatía. Los gestos y el contacto personal. Cuando cruzo mis manos, cuando estoy hablando, quiero decir que, ay, lo que me está diciendo como qué argumento no me gusta escucharlo, cruzo las piernas, también ese gesto es inadecuado, un gesto de rabia, de ira. En cambio, si tenemos una actitud más sonriente, nos van a ver como conciliadores, como personas que de verdad nos duele lo que le está ocurriendo al paciente. Y la postura y la marcha es muy adecuada cuando ven llegar a un paciente con los desgarbados, arrastrando los pies, pues van a decir, ay, ese doctor como tan poco proactivo, o cuando camino pisando firme, ay, ese doctor es como bravo, ¿qué me irá a decir? Está como enojado, viene a hablarme con enojo. Entonces la postura y la marcha dicen mucho de una persona. Cuando yo camino desgarbadamente, no tengo los hombros erguidos, quiero decir que soy una persona que voy a veces por el mundo cansado, sin aliento. Entonces el paciente lo percibe como desesperanzador, no me trae como muy buenas noticias, o el que viene a regañarme. Entonces todo parece imposible hasta que se hace, decía Nelson Mandela. ¿Qué estrategias vamos a tener entonces de cómo comunicar el evento adverso al paciente? Tenemos que tener entonces, prepararnos con habilidades y competencias para afrontar el hecho de que nos equivocamos y cómo se lo vamos a decir a ese paciente que fue errada la intervención, el diagnóstico de salud. Entonces, como profesional, ¿qué hay que hacer? Notificar inmediatamente al comité de seguridad o a mi jefe inmediato que tuve una equivocación, que he provocado un daño al paciente. ¿Para qué? Para poder entonces llenarnos de argumentos, documentos, en qué protocolos me basé y todo, para poder hacer ese análisis de gestión. Luego, cuando el grupo se ha reunido para analizar qué pasó, debemos pensar cuál es la persona adecuada que se va a sentar a comunicarle al paciente y a su familia que hubo un error diagnóstico. Entonces debe ser un profesional que tenga la suficiente empatía, habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque si colocamos la persona inadecuada frente a la comunicación, el paciente no va a entender qué es lo que se le está diciendo y va a actuar, como sabemos, con enojo, con mucho enojo, como el primer momento cuando se le comunica, porque él no va a tener
un espacio, una manera de poder digerir lo que se le está comunicando. Entonces, ¿dónde vamos a comunicar esta ocurrencia de este incidente, de este evento? En un lugar tranquilo, donde no haya interrupciones, donde el paciente pueda comunicarse libremente, llorar, expresar sus sentimientos. Pero ¿qué debe hacer la institución antes? Debe llevar preparado cómo le vamos a responder al paciente sus dudas. Entonces, previamente, tener un listado de las posibles preguntas que nos va a hacer el paciente frente a lo que pasó en esa intervención para poder comunicarlo y que sea de una manera clara, veraz y empática. Debemos transmitir la información de una manera pausada y utilizando términos sencillos para que el paciente pueda comprender lo que se le está diciendo. Y al final debemos armar un plan de acción conjunto en el cual, en qué se compromete la institución a mejorar, a decirle la institución no lo va a dejar solo, la institución o el prestador o el profesional va a responder frente a lo sucedido, cómo vamos a actuar para que el paciente pueda bajar esa rabia, esa tristeza que tiene y armar un plan conjunto con un seguimiento como tal. Entonces, los invito a que construyamos conjuntamente con nuestros usuarios una participación corresponsable en nuestro actuar como profesionales y cómo ellos pueden aportar como barrera en la minimización del riesgo. Muchas gracias por su atención y continúen participando activamente de los próximos módulos. Gracias.